Rosario sangra. Ahora balearon con 14 tiros a una farmacia y dejaron amenazas. Gustavo, contame. Exactamente, ocurrió en una farmacia que está en Ayacucho al 6100. Acá vemos las imágenes de lo que son las marcas, de dónde quedaron las vainas. Y se ven las vainas también ahí de estos disparos que hicieron con una pistola 9 milímetros desde una moto blanca contra esta farmacia. A ver, el ataque fue a plena luz del día y fue casi media hora después de que había terminado la conferencia de prensa, Luis, que en Buenos Aires hicieron Maximiliano Puyaro, gobernador de la provincia, y también la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. O sea, a cada anuncio, a cada presentación, viene una réplica de estas bandas que han cambiado el paradigma en esta guerra que le han declarado al gobierno. Dejaron de matarse entre ellos y ahora están eligiendo como blancos a trabajadores y también comercios, como fue este caso de la farmacia en zona sur de Rosario. Nos vamos a ir a Rosario. Allí está trabajando un periodista de policiales a quien muchas veces hemos molestado y que cubre esta situación, que es Juan Funes. Juanchi, buen día, Nación. ¿Cómo estás? Hola Luis, Gustavo, ¿cómo están? Buen día para todos. Bien, primero la info. ¿Qué se sabe de lo que ocurrió allí? A ver, en concreto es que llegaron dos personas en moto, una de ellas bajó, hasta incluso ingresó al negocio y alguno de los disparos los efectuó dentro del local. De más está decir, estaba abierto el comercio, estamos hablando de las 5:30 de la tarde, no hubo heridos, evidentemente la intención era amenazar, generar susto, temor y no herir a ninguna de las personas que estaban en el interior, desde ya de por sí los propios empleados. Después en el exterior también efectuó otros disparos, por eso esas imágenes que ustedes ven y que detallaba Gustavo, dejan esa escena después, que son 14 disparos en total, porque fueron 14 balas que encontraron, 10 dieron contra el local directamente. Reitero esto, sin provocar heridos, y pasa a ser un título en Rosario en base a lo que estamos viviendo en estas últimas semanas. ¿Qué hizo esta persona una vez que disparó? Dejó un papel amenazante que decía pagá, en una clara referencia a una extorsión, a una amenaza contra las personas que tienen este local. Salió, se subió a la moto y se escapó, y a esta hora, casi las 11 de la mañana, todavía no fue detenido. ¿Sabés qué impresión tenemos, Juan, siguiendo la línea de estas amenazas, a partir de la foto Bukele, por decirlo de alguna manera, que se está intentando horadar el funcionamiento normal de la ciudad? Lo repetimos todo el tiempo con Gustavo. Quiero decir, colectivos, recolectores de residuos, taxis, remis y ahora farmacias. O sea, se eligen estos blancos muy sensibles, que generan mucha sensibilidad en los rosarinos. Sí, en definitiva, lugares que generen conmoción pública, donde haya clientes, cajeros automáticos, ha pasado en algunas escuelas también. Ni hablar de lo que es transporte público con colectivos y taxis llevado a un extremo impensado, que es asesinar inocentes. Pero bueno, ustedes hablaban recién, a cada anuncio una respuesta, y en estas últimas horas estamos asistiendo, sin tanto detalle, al anuncio que es la reducción, y es cierta también porque la estadística así lo marca, de los homicidios o de hechos de violencia extrema que hubo en la ciudad. Pero recuerden que hace un mes y medio hubo el mismo anuncio, hasta incluso el presidente en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso lo mencionó, y después tuvimos una seguidilla de hechos de terrorismo urbano, de terror, narcoterror en la calle. Es decir, ahora se ha anunciado lo mismo, sin tanto detalle, sin tanto número, sin tanta demencia, pero que en definitiva lo termina marcando. Y esto pasa encima en un paseo comercial popular como es el de Avenida Ayacucho, porque en medio de esa avenida que ustedes ven hay panaderías, hay agencias de lotería, pasa en el horario del atardecer. Es decir, en un día en el que Rosario es hábil, y no es un detalle menor, digo, No, acá. claro. Entre la Semana Santa, el narcoterror, los paros docentes, hace muchísimo que en Rosario no hay días completos que son hábiles. Bueno, en el día de ayer también hemos tenido en el medio del paro de las escuelas públicas también Juan, gente que trabajó normalmente y se encontró con esto. Es una pregunta a lo mejor improcedente, porque es una generalización, pero no tengo más remedio. ¿Cambió algo en serio desde, insisto, el episodio Bukele? ¿Cambió algo en serio para mejor en Rosario? Mira, en cuanto a presencia, según la zona que transites, vos ves que hay de a 2 o de a 3 chatas de gendarmería, policía de provincia de Buenos Aires. Es una ensalada de fuerzas de seguridad que tenemos en Rosario. Está claro que la conexión directa con el 911, que es el sistema de la policía provincial, directamente no existe. Acá se sigue manejando, vos tenés un problema, llamás al 911, después se derivará quizá a otra fuerza, a otra área. Pero es cierto que cuando quieren, el miedo lo imponen. Cuando quieren, el terror lo generan. Una muestra es esto, otra muestra es lo que pasó días atrás, con hechos que se dieron
casi de forma similar. Y no hace falta tirar un tiro, Luis. Es dejar un papel, es dejar una amenaza para directamente tener la consecuencia en la conmoción pública. ¿Y esto qué es? Un paro de colectivos, un paro de taxi, ver directamente reducida un servicio básico para la gente. Es decir, la amenaza en sí te provoca eso porque ya tenés el antecedente del colectivo del asesinado. Digo, acá no hay ninguna exageración, ya tenés algo en qué basarte. A ver, la impresión que uno tiene, de acuerdo a las cifras también que ha publicado y ha difundido el gobierno, tiene que ver con esto. Dejaron de matarse entre ellos. El año pasado, en el primer trimestre de 2023, hubo 80 homicidios. En el mismo periodo de 2024 hubo 36 homicidios, o sea, bajó un 50% la cantidad de asesinatos en Rosario, pero 6 de esas 36 víctimas eran trabajadores. Me refiero a los 4 taxistas, 2 de ellos asesinados en febrero, a Diego Celentano, taxista asesinado en marzo, a Héctor Figueroa, taxista asesinado en marzo, a Marcos Daloia, el chofer de la línea K de trolebuses, y a Bruno Busanich. Eso no se había dado nunca, salvo por ahí los casos de Sandra del Devio, de Virginia Ferreira, madre e hija asesinadas en una parada de colectivo el año pasado. Pero cambió el paradigma, o sea, las bandas se unieron, dejaron de matarse entre ellos para asesinar inocentes y causar conmoción en Rosario, ¿es así? Sí, tal cual, Gustavo. Y la trama es muy clara, porque son reacciones a decisiones que se han tomado, sobre todo desde el gobierno provincial, con más controles o reducción de ciertos beneficios a presos de alto perfil. Si bien antes pasaba, acá lo que ocurrió es que pasó todo muy rápido. En 72 horas o 96 tuvimos todos estos hechos juntos que repercutieron obviamente en la llegada de no solo de fuerzas federales, sino hasta de la propia ministra y el ministro de Defensa. Acá teníamos este tipo de casos quizá cada 6 u 8 meses, lo decía recién, las mujeres que esperaban el colectivo en una esquina de zona sur, víctimas de una interna entre bandas por la disputa de droga en el barrio y que la ligaron por estar en el momento y lugar equivocado. Un chico, Mauro Villamil, que fue a una verdulería a comprar para comer algo con sus amigos, también víctima de esto inocente. Es decir, pasaban este tipo de casos de hechos, Luis, pero no con la seguidilla que pasó ahora. Esa es la diferencia y por eso tanta atención que tiene Rosario por estos días. Juan, viste que escuchaba al presidente de la Cámara de Turismo, de la industria del turismo, sí, diciendo que obviamente el fin de semana largo, que mucha gente hacía un salto hasta Rosario, sobre todo en la capital federal, bajó mucho. Lo que 50%. ¿Perdón? Sí, 50%. Claro. Bajó. Hay cancelaciones de congresos para todo el año. Rosario es un lugar que tiene estructura hotelera y de infraestructura. Y es muy linda, además. No hablar. Tiene una vida de las más lindas que tiene este país por lejos. Contame ahora ya en primera persona, ¿cómo es vivir en Rosario para vos? Y es difícil porque, como te marcaba hace un rato, uno tiene de qué agarrarse, uno tiene el antecedente tan cercano de que maten colectiveros y que maten a taxistas, es decir, no es una cuestión de paranoia, de psicosis, cada uno lo toma obviamente con la gravedad o con la liviandad que quiere. Me hace acordar mucho al COVID, vos te encontrás con gente que lo ignora, claro, te encontrás con gente que lo toma en serio y te encontrás con gente que exagera. Entonces, cada uno en cada cabeza, esto rige en base a cómo lo toma personalmente. Que es difícil, es difícil. Igualmente vos salís acá a Rosario, vos traes un extraterrestre a Rosario y le decís que es una ciudad que hace 3 o 4 semanas vivió esa situación, no sé si te va a creer, porque la gente, primero por una cuestión de necesidad económica, tiene que seguir su rutina, tiene que seguir su vida. Ahora, hasta que te empezás a encontrar con distintas fuerzas policiales, te encontrás con relatos, empezás a indagar, a preguntarle a la gente qué es lo que le pasa, qué es lo que siente, y ahí sí te encontrás con verdadero miedo. Pero hay otra cuestión que no te queda otra, que es salir, que es trabajar, que es buscarte el mango, pero después sí lo ves en repercusiones, lo ves con que hay menos gente comiendo en restaurantes, lo ves con que a veces hay menos gente en la calle cuando solía haber mucho más después de las 10 de la noche. Acá tuvimos una ciudad paralizada a las 10 de la noche, como en fase 1 de pandemia. Tuvimos sin estaciones de servicio, sin colectivos, sin taxis por varios días. Ahora intenta normalizarse esto, pero uno lo entiende también que todo depende también de cuándo esas personas que en algún momento generaron ese terror quieran volver a por lo menos poner presencia o a decir, bueno, todavía evidentemente el sistema es vulnerable y como lo siguen a veces demostrando en distintas oportunidades. ¿Que se vive con miedo? Sí, se vive con miedo. Ahora también hay una cuestión que es lógica, que es seguir la vida en medio de todas estas amenazas. En lo que hace a la coordinación, vos decías, se ve como una pintura diversa de patrulleros de la Policía de Buenos Aires, patrulleros de Santa Fe, Gendarmería, de otras fuerzas
¿qué pasa con la policía de Santa Fe, que en muchos casos estuvo sospechada de por lo menos ser cómplice de los ataques terroristas? Bueno, mira, acá la idea puntualmente es asignar a las fuerzas federales, sea Policía de Buenos Aires, Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal, prefecturas. Tenés un collage de distintas fuerzas, áreas puntuales. 20 cuadras por 20 cuadras, 10 cuadras por 10 cuadras, barrios, zonas puntuales. Entonces, la policía de la provincia se dedica puntualmente a otros sectores. Igualmente, te digo, más allá de esa distribución, lo que uno nota es que hay, y es lógico, falta de coordinación. Vos te topás con un oficial de la Policía Federal, indudablemente va a tener un GPS. Si vos le decís una avenida, probablemente tenga que meterse en internet para ver dónde queda, es decir, el mapa de la cabeza, el mapa de la calle que un policía de la provincia lo tiene, y eso está claro, primero por nacer acá, por vivir acá, y segundo por experiencia, no lo va a tener alguien que viene de afuera. Entonces ahí ya estás un paso atrás. Acá se intenta prevenir desde la presencia. Después hay otra cuestión, cualquier vecino, cualquier problema que tiene, lo primero que hace es llamar al 911. La radio del 911 la tiene la policía de la provincia, no la tienen las fuerzas federales. Tienen su propia coordinación, es cierto, pero después hay un paso que tenés que hacer para llegar a la zona donde están los federales. Digo, es una cuestión que es difícil de coordinar de un día para el otro. Hay un sistema que ya está armado, por más que a veces se lo haya criticado por muchas otras cuestiones que vos recién señalabas. Pero ciertamente acá lo que se busca es esto, saturar algunas zonas en puntual y, entre comillas, liberar a la policía provincial a que esté en otros puntos, a veces en las avenidas, a veces en presencia en otro estilo, pero en definitiva tratando de hacer una tarea en conjunto. Bien. Gracias, Juan, te mandamos un gran saludo. En contacto, a disposición. Hasta luego. Yo sigo creyendo que debería detenerse la disputa política y buscar a las 5 personas que más sepan de cualquier partido para abordar Rosario